Pero digamos que el Trump, desde que nació, su vida fue un show. Desde el día que nació Trump, fue entrenado para ganar. O sea, Trump no creció como cualquier chico norteamericano, no tuvo una infancia normal, entre comillas, normal, o sea, como vos y como yo. Había cuenta que lo necesitamos en mi caso. No vivió en un ambiente donde la humildad era una virtud. Su padre, Fred Trump, no creía en la ternura, no creía en crear hijos sensibles. Fred Trump, su papá, creía en sola cosa, ganar. Y eso fue lo que le enseñó al hijo de él. Que la vida es una competencia, que si no aplastas al otro, el otro te aplasta a vos, y que la única moral que importa en los negocios es la moral del éxito. Entonces, desde chico, Donald Trump no soportaba perder. Se peleaba con los maestros, desafiaba a la autoridad, no toleraba que le dijeran que no. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Bueno, yo les tengo la promesa fallada porque no he traído arepas. Lo que siempre termino trayendo es cafecito para despertar, porque los días en que grabamos y les dejamos el programa listo para todos ustedes es de mañana. Y por siempre ahí está presente el café en mi vida cada mañana porque me despierta, así como el querido mate que está presente siempre con Armando, es parte de. Así que nada, darles la bienvenida a un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Ya estamos a 19 de febrero y vamos avanzando, vamos creciendo, vamos rumbo a los 10 programas, vamos aportando nuestra perspectiva y como siempre en esta conversa que se da y en esta situación que vamos analizando, el día de hoy vamos a tener un programa realmente interesante y que teníamos otro programado, pero decidimos sacar este por la vertiginosa, como siempre, me enrollo con esa palabra, lo vertiginoso que se viene con Donald Trump para hacer eso. Pero no sin antes, vamos a iniciar el programa a nuestro querido colega y amigo Armando Azeglio. Armando, ¿cómo Hola, estás? Buen día. buen día, Greg, ¿cómo estás? Bien, acá con mi mate, esperando, bueno, ansioso de hablar, de reflexionar sobre lo que se está viviendo con Trump en Estados Unidos. Sí, realmente este programa que vamos a conversar el día de hoy es un programa que hay que hacer un disclaimer antes de iniciarlo porque hablar de Donald Trump es algo que vamos a plantear que desde ya, o sea, quiero que les quede súper claro que este video no es neutral. Nosotros neutrales. Obviamente se va a mostrar una verdad sin filtro. Si tú consideras que no estás listo emocionalmente para este programa, por lo que vamos a plantear, bueno, puedes ir cerrando lo que es el programa desde ahora y te invitamos que no hay una neutralidad en lo que podemos plantear dado el accionar de Donald Trump y todas sus decisiones que independientemente sean vistas desde el punto de vista, bueno, nos va a llevar obviamente a entender su personalidad avasallante y si tú quieres descubrir esa personalidad y qué hay detrás de esto para entender qué lo ha llevado a ser el hombre poderoso que es, pues te tienes que quedar para ver el programa. Pero eso sí, teniendo en consideración de que si no estás listo, puedes irte. En todo caso, este programa es un programa para analizar su accionar, porque ya tuvimos la oportunidad de conversar sobre qué lo llevó a la presidencia hace unos cuantos programas atrás. Este programa es para analizar todo ese, por así decirlo, ese volcán en erupción de información que hemos tenido desde el momento uno en que se convirtió en presidente y órdenes ejecutivas han ido desde el inicio de la deportación. Su objetivo es deportar de Estados Unidos a 11 millones de indocumentados y volver a la construcción del muro que dividiría
la zona de América Central, para ser exacto, donde culmina México e inicia Estados Unidos, se reiniciaría ahí. Pero bueno, vamos a iniciar como siempre, como es costumbre. Mi querido Armando, te cedo la palabra e iniciamos este programa. Bueno, en realidad yo quería, qué sé yo, íbamos a hablar de África, como dijimos, pero bueno, debido a todos los acontecimientos que este hombre es una máquina imparable, decidimos hablar sobre Trump. A mí el disparador fue, hay un Instagram que se llama Diplomacia Ciudadana, en el cual se hacía mención al hecho de que Trump fue a la Super Bowl los otros días, fue el primer presidente de Estados Unidos donde va a la Super Bowl, y filman en un momento en las pantallas, en las gigantografías, a Taylor Swift, y el público le empieza a abuchar. Y esto es un gran indicador de lo que está sucediendo en Estados Unidos con la figura de Trump. Está de moda decir ahora que Trump es un psicópata, pero bueno, vos sabés que yo no soy especialista en marketing político, pero he estudiado mucho el marketing político. No soy licenciado en ciencias políticas, mi métier es el marketing. Entonces, o sea, desde que Trump ha asumido y antes, si yo tuviera que hablar en este momento, preparar una clase sobre cómo tiene que ser un candidato en el día de hoy, en este momento, y partiría del estudio de Trump, de la figura de Trump y de su ascenso a la presidencia. Pero para todos aquellos que dicen muy ligeramente de que Trump es un psicópata, yo les devolvería la pregunta diciendo, es que no hay que tener rasgos de psicopatía para ser un presidente, no solo de los Estados Unidos, sino de cualquier nación. Yo les diría, ¿ustedes se creen que todos los presidentes de cualquier país son normales? Es decir, son gentes comunes como vos y como yo. Ser presidente de una nación no es para cualquiera, no es un tema de liderazgo o de ambición. Es tener la capacidad de tomar, entre otras capacidades, ¿no? Tomar decisiones que afectan a millones de personas, muchas veces sin pestañear, y para eso no podés ser emocionalmente blando. Porque hay que ser honesto, ¿qué clase de persona puede dormir tranquilo después de ordenar bombardeos? Como Obama, por ejemplo, o después de firmar decretos que dejan a miles de personas sin trabajo, o después de manipular a las masas con discursos que ni ellos mismos se creen. Esto sucede totalmente y siempre en psicología. Pero cuando, bueno, hablamos de psicopatía, yo me fui e investigué un poco. Hubo un doctor que se llamó Harry Cleckley, que fue uno de los psiquiatras que estudió más la psicopatía. En el año 41 escribe un libro sobre psicopatía que es La máscara de la sanidad, de 1941. Después toma esa posta, digamos, hay mucha historia en el medio, sería largo de contar, pero hay un periodista, John Ronson, un periodista investigador británico, que explora la presencia de rasgos psicopáticos en figuras de poder, incluidos líderes políticos y empresarios. Y hay un patrón siempre claro. Los políticos de alto rango tienen en común rasgos de personalidad que en otro contexto los acercarían peligrosamente al perfil de un psicópata clínico. Entre ellos, primero, o sea, la falta de empatía real. No digo que no sepan fingir la empatía. Claro que sí, porque los políticos profesionales son expertos en aparentar emociones cuando la cámara está prendida. Pero la verdadera empatía, esa que sentimos nosotros, los comunes mortales, cuando vemos a alguien sufrir y queremos ayudarlo genuinamente, no es común en la clase política. Si fuera así, no podrían soportar el nivel de sacrificio humano que implica gobernar. Otro rasgo es la manipulación extrema. Desde el discurso hasta los gestos, todo está calculado, y esto te lo digo como, entre comillas, experto en marketing político. O sea, todo tiene que estar extremadamente calculado. Saber qué decir, cómo decirlo, cuándo emocionarte, cuándo asustarte, cuánto hacer sentir que ellos y solamente ellos tienen la solución a los problemas, y esto es un riesgo, ¿viste?, de narcisismo en los políticos. Lo he visto siempre. Siempre que he estado en contacto de cerca con la política, a mi nivel, a nivel de escala, he visto, yo tengo la solución a estos problemas. Esto, bueno, ausencia de culpa también es una de las características, pero también un político con culpa es un político que no sobrevive. O
sea, deciden sobre guerra, sobre crisis económica, sobre leyes que condenan a grupos sociales enteros, pero ellos nunca son los responsables. Si las cosas van mal, es culpa del anterior gobierno, de la oposición, de la prensa, pero la culpa en política es un lujo que no se pueden permitir. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que todos los presidentes sean monstruos sin emociones, pero lo que sí digo que es que para llegar a ese nivel de poder, tenés que pensar diferente al resto. Tenés que tener un umbral de tolerancia a la inmoralidad mucho más alto que el común de los mortales. Pero fíjate, miremos un poco la historia. Stalin era un tipo, bueno, hay tela marinera para cortar sobre Stalin, un tipo sumamente frío y sumamente calculador. Se dice que murió porque los asistentes que tenían no se levantó la mañana que se tenía que levantar y no se animaban por miedo a entrar a la habitación de él. Está la visión conspiranoica también. Hitler, no voy a hablar del hombre del bigotito ridículo y su capacidad de manipulación masiva. Churchill también, en su biografía, admitía que la guerra lo emocionaba. Macri, Bolsonaro, Putin, cambian los nombres, pero el patrón sigue siendo el mismo. Entonces volvamos, la pregunta no es si Trump es un psicópata, la pregunta es, ¿se puede llegar a ese nivel de poder sin al menos tener un grado de psicopatía? Porque el consenso público es selectivo. Se repite como un mantra que Trump es un psicópata, pero ¿por qué? Pregunto yo, ¿por qué habla sin filtro? Porque no sigue las reglas del juego de la política tradicional, porque dice lo que otros piensan, pero nadie se atreve a verbalizar. Si vamos a diagnosticar psicopatía en Trump, ¿qué hacemos con los otros presidentes que han hecho lo mismo o peor, pero con un mucho mejor manejo de la imagen pública? Pensemos en Barack Obama. Yo a Barack Obama, para dar, sabes que he dado cursos de marketing, doy en la materia que dicto una unidad que se llama marketing político y hablo mucho de la campaña de Obama del 2008 porque la he estudiado. O sea, he estudiado la campaña que hizo, fue una campaña que sienta un antes y un después en lo que es el marketing político en redes sociales. Pero volvamos, Obama. Pensemos que Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2009 y ordenó bombardeos en Siria en el 2014 como parte de la coalición contra el Estado Islámico ISIS. Y su administración justificó la intervención como una operación humanitaria y antiterrorista, evitando un discurso belicista, intervencionista tradicional. Obama y el equipo de Obama hizo un uso estratégico del lenguaje, de la narrativa y alianzas diplomáticas para presentar su intervención militar como una acción de paz y de estabilidad en lugar de una agresión imperialista. Utilizó un discurso progresista y humanitario, presentó los ataques como una medida humanitaria, vuelvo a repetir, para proteger civiles y combatir el terrorismo, evitando el tono de guerra preventiva, de todos sus antecesores. Yo me acuerdo en la época de Obama, donde entrevistaba, no sé, me acuerdo de la CNN, a una mamá de Siria en ese momento, y decía, ¿qué es lo que pedí? Lo único que pedimos es que cesen los bombardeos, por favor, no bombardees más. Entonces volvamos a Trump. Se lo demoniza porque es visceral, porque es caótico, porque rompe las formas, no porque haga cosas más despiadadas que los otros presidentes. Pero volvamos otra vez. Trump inició más o menos guerras que Obama. No, Obama, el carismático, el político cool y perfecto, dejó un récord de bombardeos con drones en Siria. Trump espió a más o menos ciudadanos que Bush. No, o sea, la vigilancia masiva que se disparó después del 11S es la vigilancia masiva más grande de la historia de los Estados Unidos. Trump manipuló la opinión pública más que cualquier otro presidente o simplemente lo hizo de una manera más evidente. El problema con Trump no es que sea más o menos psicópata que los demás, es justamente ese, su estilo visceral, crudo, brutalmente transparente. No juega con la diplomacia, no usa el lenguaje cuidado que nos hace sentir a nosotros los ciudadanos
cómodos cuando nos mienten, porque a nosotros nos gusta que nos mientan. Porque eso es lo que pasa con los políticos comunes, nos mienten en una forma elegante, con un lenguaje cuidado y políticamente correcto, con discursos pulidos, con imágenes perfectas diseñadas para que confiemos en ellos. Y esto lo sé como parte de eso, o sea, vos sabés, he estudiado mucho marketing político. Entonces, nos gusta más eso. O sea, nos hace más sentir, o sea, el hecho de que nos mientan en forma elegante nos hace sentir seguros y nos hace sentir de que el sistema sigue funcionando. Bueno, Trump vino para romper con todo eso. Dijo abiertamente lo que todos sabíamos, de que el poder es un negocio, que la política es un show y que el sistema está diseñado para que ricos como él ganen siempre. Entonces, Trump es un psicópata, tal vez, pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los líderes que hacen lo mismo pero con una sonrisa más tranquila, más convincente, una sonrisa marketinera y de 32 dientes? Porque si el problema fuera la psicopatía en el poder, estaríamos cuestionando a todos los presidentes, no solamente a aquellos que no nos caen bien. Y ahí está la verdadera pregunta. Y ahí está, o sea, ¿nos molesta Trump porque es un psicópata o porque nos obliga a ver el poder, que el poder siempre ha estado en manos de personas como él? Porque lo más interesante de esto es que cuando Trump deja de estar en el poder, el sistema sigue exactamente igual. Nada cambia. Los mismos intereses dominan, las mismas élites ganan, las mismas guerras continúan. Y la gente, la misma gente que gritaba que Trump era la peor amenaza para la democracia, de repente vuelve a su estado natural, a su zona de confort, a su zona de conformidad. Nos han hecho creer que el problema es un hombre, un solo hombre, que si se acaba Trump del tablero, todo volvería a la normalidad. Pero yo me pregunto otra vez, ¿qué es la normalidad en la política? ¿Es normal que el 1% del planeta tenga más riqueza que el 99% restante? ¿Es normal que cada país tenga su propio estado profundo donde las decisiones importantes no las toman los presidentes, sino los que están detrás de bambalinas? ¿Es normal que las grandes corporaciones que financian las campañas políticas y luego reciban contratos multimillonarios en compensación? ¿Es normal eso? Es la normalidad. Nos vendieron la idea de que la política es una batalla entre buenos y malos, entre demócratas y republicanos, entre izquierda y derecha, pero la realidad, la verdadera división es que está entre los que tienen poder y los que no tienen poder. Y aquí cito a un político italiano que estuvo 40 años en el poder, que era un personaje muy cuestionado, que era Giulio Andreotti, ¿no? Era el hombre, bueno, tiene muchas lecturas Giulio Andreotti, pero una vez le preguntan, senador, creo que era senador Andreotti, el poder desgasta, y él contestó con una frase icónica. Me dijo, el poder desgasta a quien no lo tiene, el potere logra a quien non ce l'ha. Entonces, aquí viene la parte de que nadie quiere admitir que no importa quién sea el presidente, si pones a Trump, si pones a Biden, a Obama, a Bush, a Putin, a Lula, el juego siempre es el mismo. Nos entretienen con un circo electoral, con escándalos, con los discursos emocionantes, con guerras culturales, mientras que las estructuras de poder, las verdaderas estructuras de poder, siguen intactas. Te doy el pase a vos mientras me tomo un mate. Fíjate una cosa, mientras ibas hablando, obviamente, lo primero que me vino a la mente fue el hecho de que yo en algún punto, bueno, el dominio público de hace años, yo tuve que salir de Venezuela por una situación precisamente ligada a la política, por no entenderla bien y recordar mi vida. Pero hay una verdad en Venezuela que yo admití hace muchos años, que la mantengo independientemente de lo que ocurra, y es cuando tú hacías la revisión profunda del discurso, por ejemplo, de Hugo Chávez, que Hugo Chávez en el fondo muchas verdades y puso en evidencia el sistema de conformidad que había en Venezuela, que precisamente le abrió puertas
a la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque en Venezuela todo era 5 años, íbamos a votar, íbamos a los mítines electorales y todo volvía a la normalidad, la gente volvía a subir, no pasaba nada y todos estábamos pensando en el fin de semana, en la fiestita, en carnavales, en Semana Santa, y terminó abriéndose la puerta a esta. Esa ingenuidad, porque a mí nunca se me olvida, incluso se lo preguntaron en una entrevista a Ramón Escobar Salón, para ser exacto. A Ramón Escobar Salón, cuando ocurre la guerra del Golfo en 1991, producto de ese parón de Irak, de cargar todo su petróleo en el mercado mundial, los precios del petróleo vuelven a subir y obviamente cuando subían los precios del petróleo le beneficiaba a Venezuela porque Venezuela es un país, sigue siendo un país petrolero, pero en ese momento era el referente mundial. Entonces le preguntan a Ramón Escobar Salón qué vamos a hacer con el excedente de ese dinero que está entrando. Estamos hablando del año 91, antes de los golpes de Estado del año 22. Y Ramón Escobar Salón dice algo que a mí nunca se me olvidó, y eso probablemente fue la lápida que nos terminó sepultando a los venezolanos. No es que a nosotros no nos importa lo que pasa en el mundo, nosotros siempre vamos a estar bien. Y resulta que acontece que años después, pasando lo que pasa. ¿Por qué digo esto? Porque los políticos tradicionales tienen una capacidad extraordinaria de mentirnos en la cara. Y nosotros hemos tenido, en el caso particular de Venezuela, que es un caso de estudio, que va a quedar como un caso de estudio, cómo a nosotros nos han manipulado los dos lados, los dos bandos. Y ahorita hay muchas personas que estamos aterrizados después de 25 años para entender lo que se ha hecho en Venezuela. De hecho, es un gran negocio que ha dilapidado, que ha subvertido, que ha vaciado miles de millones de dólares, y el flujo siempre ha sido lo mismo. Incluso en algún momento, antes de preparar este programa, estábamos conversando, por ejemplo, sobre la hija de Chávez, una de las hijas de Chávez, Marisabel, que tiene una fortuna que asciende a casi 4.500 millones de dólares, vive en Estados Unidos, de lo más chévere, y yo no te lo dije en el mensaje, pero lo voy a decir en público y lo voy a decir en el programa, lo que ella alega y le dice a la gente es que ella consiguió esa fortuna vendiendo Avon. Yo no sé, me imagino que en Argentina se debe saber. Sí, famoso, sí, es una la famosísima. Eso es lo que ella argumenta para decir que tiene 4.500 millones de dólares en su patrimonio, y lo dice con aquella tranquilidad del mundo, así como que no, yo lo hice gracias a Avon. Vamos, o sea, sabemos que ese dinero fue producto de todo el dinero más que se dio gracias a la gestión de Chávez. Entonces, tienen una capacidad de decir mentiras y tienen una capacidad de decirlo con aquella elegancia y lo digo porque son años. Chávez expuso muchas cosas. Si tuviera, si tuviera que decía, pero no es tan mal que la gente quiera, o sea, ¿sabes qué? Uno o sea, yo considero que en esto, viste, del marketing político, mi maestro, y no me voy a ir por las ramas porque no es publicidad para mí, es Daniel Esquivel, un psicólogo uruguayo, que ha escrito libros maravillosos, o sea, Esquivel. Y otro es Jaime Durán Barba. No tanto como Esquivel, o sea, a mí me cala más profundamente la teoría de Esquivel al momento de analizar la política desde la psicología profunda. No está mal decirle a la gente que vas a estar mejor, porque la gente en última instancia, Jaime Román Barba en un libro que tengo ahí decía, mira, no he conocido en los últimos 40 años ningún presidente que gane porque sepa de economía. Acá tenemos una excepción, el presidente que tenemos actualmente es economista. Pero la gente lo que quiere es darse un gustito. Darse un gustito, no está mal eso. Y si la política es, como decía Platón, el arte de lo posible, bueno, vos como político tenés que hacer, dentro de esas posibilidades, que tu gente esté mejor. Y no solamente tu gente, tu base de fanáticos,
también aquella parte de tu oposición, la parte indecisa, pues las elecciones se ganan con la parte indecisa del electorado, y ahí es donde viene el tema, ¿viste? De inclinar las elecciones para un lado o para otro. Lo importante y lo que la gente valora en esta época donde se ha disociado el producto, el marketing político lo que te vende es un producto, al candidato como producto, ¿no? Como si fuera un producto. O sea, y en realidad, entonces hay que coordinar en este producto al producto físico con el producto imaginario y el producto económico. Esto es teoría del marketing. ¿Qué pasa en la era de la globalización? Ha habido una disociación entre los tres tipos de productos. ¿Qué es lo que hace sea el marketing tradicional? Que el marketing político une esa disociación, trata de unir esa disociación. Es decir, que un candidato creíble es aquel candidato que dice lo que piensa y hace lo que dice. En donde hay coherencia entre palabra, pensamiento y obra, y este fenómeno se da en Trump. Se da, pero en forma de manual. Entonces, es disruptivo en una época donde te suben políticos con discursos políticamente correctos, dichos desde un pedestal de la superioridad moral, y que la gente dice, bueno, ¿y eso se come con qué? Con fritas, y esto afecta a mi economía, esto afecta al gustito que me quiero dar el fin de semana, a tomarme el helado con mi hijo y con mi mujer. No tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo, ¿entendés? Y eso es la disrupción de Trump como producto político. O sea, la pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien no respeta el guión? ¿Qué pasa cuando un personaje rompe la cuarta pared del escenario y le dice al público que la obra que se están representando es una farsa, que es lo que ha dicho Trump? Por más que lo ames o lo odies, hay algo que todos podemos estar de acuerdo. O sea, Trump nunca jugó con las reglas del juego tradicional. Trump no salió de la fábrica de los políticos tradicionales. No construyó su carrera política como un burócrata civil de un partido político. Trump no ha dependido nunca de las donaciones de Wall Street ni de las grandes farmacéuticas. Por eso, viste, se ha salido una de las últimas noticias que se salía de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que le hizo la vida imposible también cuando estalla la pandemia. Trump no respondía al establishment de Washington porque él ya era parte de otro establishment mucho más importante, que era el de los multimillonarios, y eso lo convierte a él en un político peligroso, en un político atípico. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para producir políticos en serie, modelados y predecibles. Y Trump nunca fue nada de eso. No tenía miedo a decir lo que pensaba, aunque fuera políticamente incorrecto. No respondía a los medios de comunicación como un político típico. En vez de buscar la aprobación de los medios, los atacaba. No se vendía como un mesías progresista ni como un salvador moral. Se vendía como lo que siempre fue, un empresario que juega a ganar. Y esto es clave, porque el poder real no tolera a los jugadores que no siguen las reglas del club. A Trump lo odiaban, no porque fuera un psicópata, sino porque era un psicópata en última instancia, que yo no lo creo, sin máscara. Porque expuso la hipocresía de la política moderna al actuar como lo que realmente, al exponerla como lo que realmente es, un negocio, un show, un espectáculo de manipulación masiva. Y esto nos lleva a la pregunta más importante, o sea, de Trump. ¿Cómo llega hasta ahí? Como un magnate inmobiliario y estrella de un reality show se convierte en presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hubo en su historia, en su infancia, en su personalidad, que lo convierte en un hombre, en el hombre quizás más polarizante del siglo XXI? Esa es la pregunta que trataremos de develar ahora. Hay que analizarlo al tipo en su historia. Bueno, para entenderlo, hay que ir al principio, digamos. Hay que dejar de lado la caricatura mediática que fue y mirar a la raíz, porque Trump, como cualquier presidente, no sale de nada. O sea, sabes que yo viví y estudié en Italia mucho tiempo, soy ciudadano italiano y tengo amigos del alma, o sea, hermanos de la vida,
que están tanto a la derecha como a la izquierda. Ante la irrupción de Meloni, ¿no?, en las elecciones, los de izquierda se rasgaban las vestiduras. Y yo les decía, ¿vos te crees que Meloni salió como por autogeneración espontánea? O sea, ¿vos te crees que la izquierda no tiene responsabilidades en el hecho de que Meloni hoy esté en el poder? Entonces, este tipo también, Trump, no sale de la nada, no es un improvisado, no es un accidente histórico. Sí se lo puede considerar desde el punto de vista del marketing político como un cisne negro. Lo explicamos en otro programa que es un cisne negro y cómo hay que tratar a los cisnes negros. Pero digamos que el Trump, desde que nació, su vida fue un show. Desde el día que nació Trump, fue entrenado para ganar. O sea, Trump no creció como cualquier chico norteamericano, no tuvo una infancia normal, entre comillas, normal, o sea, como vos y como yo. Había cuenta que lo necesitamos en mi caso. No vivió en un ambiente donde la humildad era una virtud. Su padre, Fred Trump, no creía en la ternura, no creía en crear hijos sensibles. Fred Trump, su papá, creía sola cosa, ganar. Y eso fue lo que le enseñó al hijo de él. Que la vida es una competencia, que si no aplastas al otro, el otro te aplasta a vos, y que la única moral que importa en los negocios es la moral del éxito. Entonces, desde chico, Donald Trump no soportaba perder. Se peleaba con los maestros, desafiaba a la autoridad, no toleraba que le dijeran que no. Y su papá vio en eso, en su vástago, y pensó, bueno, este pibe no puede perder tiempo en una escuela común, y así a los 13 años lo mandó a la Academia Militar de Nueva York, que es un lugar donde la debilidad no era una opción, y pasa a ser un alumno excelente. Esta academia militar era literalmente un campo de entrenamiento para futuros multimillonarios. Y ahí Trump aprende lo que va a ser lo imparable el día de mañana. Primero, adelantándose a la teoría, yo te puedo decir a qué teoría del marketing y cómo. Que la imagen es más importante que la realidad. Que el reconocimiento es más valioso que el mérito. Y que ganar no es suficiente. Hay que hacerle saber al mundo que has ganado. Y ese va a ser el código que lo va a acompañar el resto de su vida, desde ese colegio militar hasta la Casa Blanca, desde los rascacielos de Manhattan a los sets de televisión. Porque es también bueno decirlo que Trump nunca planeó ser un político. Trump planeó ser una marca y lo logró. Porque mientras que otros empresarios coetáneos de él construían fortunas, Trump iba construyendo a ese personaje que después lo va a hacer presidente de los Estados Unidos. A él no le importaba ser simplemente rico, quería ser reconocido, admirado y en extremis temido. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Cuando termina la academia militar, entra a la Universidad de Fordham y luego a las escuelas de negocios de la Business School de Pensilvania, pero su verdadera educación no estaba realmente en las aulas. Su verdadera educación venía de su padre, Fred Trump, que era un magnate inmobiliario que había hecho millones en Brooklyn y en Queens, pero ahí estaba el problema con el hijo. O sea, mientras Fred Trump era un magnate de negocios locales, o sea, limitados a Brooklyn y Queens, Trump quería ir a Manhattan, que era el lugar de Nueva York donde había más concentración de multimillonarios por metro cuadrado. Mientras que su padre construía viviendas para la clase media estadounidense, Donald quería rascacielos con su nombre, hoteles de lujo, casinos, edificios que gritaran el poder. Y esto lo consigue, o sea, empieza su carrera con una jugada muy trumpiana, que es la concesión del Hotel Commodore. Tomó un viejo hotel decadente y lo convirtió en el lujoso Grand Hyatt de Nueva York. Con su propia plata, no, con préstamos, con contactos políticos, con exenciones fiscales que ningún otro empresario hubiera conseguido. Trump, y esto también hay que decirlo, no fue un genio financiero, fue un genio del marketing. Hubo un accidente, o sea, hubo en principios de los años 90, me acuerdo, que trasladando a su equipo de CEOs, los que les mandaban la finanza, hay un accidente en helicóptero y se le mueren los principales CEOs que les manejaban las finanzas, y el tipo entra, o sea, se queda, viste, en blanco en ese momento.
tiene problemas y llegan a la conclusión que la única forma que Trump pudiera pagar sus deudas era dejarlo que siguiera haciendo negocio. Fue, eso sí, un genio del marketing, y esto, bueno, o sea, como soy profesor de marketing, puedo identificar los elementos que hacen que el tipo sea calificado como genio. Él no vendía propiedades, él vendía su nombre. Hubo una época donde se vendieron, serían bifes en Argentina, o chuletas de carne con la imagen de Trump, se vendía agua mineral con la imagen de Trump, donde él no arriesgaba un centavo, sino que la gente que producía la carne, la gente que ponía, él quería estar hasta en la sopa. Él quería estar hasta en los estantes de los supermercados. Entonces, con esta filosofía, cada edificio con su apellido no solo era un negocio, era un símbolo de poder, y la gente compró esta imagen de poder. A los 30 años, en 1976, Trump ya no solamente era un empresario, era un símbolo de éxito en Nueva York. Era el millonario mediático que sabía que en los negocios la percepción es mucho más importante que la realidad. Y ahí me voy, sí, a la teoría del marketing. El marketing tiene como dos escuelas de pensamiento. Una que está, digamos, regida por Kotler, que es el papá de la epistemología marketingera moderna. Y hubieron unos rebeldes que se llamaban Al Rice y Jack True, que a mí me fascinaron y bien los leí. Estamos hablando con Trump en el año 1976. Al Rice y Jack True escriben un libro que se llama Posicionamiento en el año 85 y las 22 leyes inmutables del marketing en el año 1993. ¿En qué consiste el quiebre de visión de estos dos marketineros neoyorquinos dedicados a la publicidad, rebeldes que habían peleado en Vietnam, viste, que eran lo contrario a la ortodoxia del marketing? Ellos empiezan a decir, mira, el marketing ha dejado de ser una guerra de productos para transformarse en una guerra de percepciones. El que gana la guerra de percepciones es el que gana el juego. Bueno, esto Trump ya lo sabía mucho antes que estos dos tipos que se dedicaban profesionalmente al marketing. Trump entiende algo que hoy se da por descontado en el marketing político, es que entiende antes que nadie que los medios no buscan la verdad, buscan historia. Y que si no hay historias para contar, te tenés que inventar la historia. Y que si vos no dominás tu propio relato, lo va a dominar tu competencia. Y si lo domina tu competencia, estás perdido. ¿Qué es dominar tu propia historia? La economía va mal, y esto lo decía Trump, no importa, vos decís que tu empresa está en su mejor momento. Perdiste millones de dólares en construir un casino, no importa, vos decís que era parte del plan vender perder esos millones de dólares para posicionarte en Las Vegas o donde fuera. Nunca admitió un error, y esto va a ser una constante en la narrativa y en la personalidad de Trump. Nunca va a aceptar una derrota y siempre va a dominar la narrativa. Y cada vez que va a ser atacado, él va a redoblar la apuesta con mayor agresividad y con un buffet de abogados detrás. O sea, es esa mentalidad lo que lo llevó más allá del mundo de los negocios y que va a hacer que él fuera presidente. A Trump el dinero no le alcanzaba, quería algo más. Quería fama, quería fortuna, ya la tenía. Quería ser un ícono cultural, y es ahí cuando entra en la escena su segunda plataforma de lanzamiento, que es la televisión. Y ahí hago un segundo inserto. Hay un fenómeno que se estudia en marketing político, que es la espectacularización de la televisión, de la política en la televisión a finales de los años 80 y 90. Esto Trump sí lo entendió. Y entonces él en el 2004 se hace la estrella de un reality show. Yo me acuerdo que vi algunos capítulos en la casa de mi vieja en San Juan, que se llamaba El Aprendiz, donde él era el jefe supremo y los participantes competían para tener al final un puesto, digamos, de creo que $250,000 al final, anuales a las compañías de Trump, y competían entre sí. La frase más icónica fue: estás despedido. O sea, la audiencia norteamericana, si bien estaba todo guionado,
empezó a verlo a él como el ícono del éxito empresarial y del éxito, ¿no? Del éxito. Y el programa fue un éxito absoluto y la audiencia también creía que viendo el programa El Aprendiz, aprendías de finanzas. Entonces él se forjó ahí una imagen de hombre de negocios implacable. Se forjó la imagen que él encarnaba, el modelo del sueño americano y de la riqueza americana, y Trump empezó a partir de ese momento no solamente a vender propiedades, a partir del Aprendiz empieza a vender su mentalidad, su personalidad, su forma de ver el mundo, porque mientras la gente veía El Aprendiz, Trump estaba preparando su siguiente gran movimiento porque sabía en ese momento aún no lo sabía, que se estaba entrenándose para el show más grande de todos, que es el de la Casa Blanca. Me tomo un mate porque he hablado demasiado. Muy interesante. Que ahí, sí, y hay algo bien importante que resaltar de todo lo que has ido comentando. Por lo general, las personas comunes, como habíamos dicho en algún momento, están pendientes del gustito, están pendientes de cumplir su vida, están pendientes de pararse en la mañana, preparar el desayuno, llevar a los pibes o los chicos a la casa, irse a trabajar y todas las cosas. Donald Trump tiene esa mentalidad que él se fue preparando antes de que el resto. Él realmente representa eso que los chicos de marketing, y para ser exacto, no los de marketing, los de network marketing, para ser exacto, te dicen mentalidad de tiburón. Realmente, él siempre estuvo, no 1 ni 2, 10 pasos por delante del resto de sus competidores. Yo recuerdo, literal, y yo recuerdo que yo vi The Apprentice en su momento, 2004, yo sí vi esa y veías que rompía los esquemas. Obviamente, ya yo tenía una mentalidad en la cual sabía de que todo lo que yo veía en pantalla estaba guionado, estaba condicionado. O sea, esa era una época donde los reality supuestamente te mostraban la realidad de ciertas situaciones después que nació The Truman Show a finales de los años 90, una película de Jim Carrey y protagonizada. Sí, me acuerdo. Pero, claro, pero todo lo que se veía en pantalla realmente estaba condicionado. ¿Y a qué voy con todo esto? Con el hecho de que Donald Trump ya sabía hacia dónde iba. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender a profundidad, y eso es algo que en algún momento vamos a tocar en un programa, de que más allá de nuestra cotidianidad y más allá de nuestros estados, hay un plan establecido. Y hay un plan que se va cumpliendo y hay gente que van cumpliendo su agenda y la van aterrizando, nos guste o no nos guste. Y somos nosotros los que al final decimos, oye, pero ¿por qué? No, son agendas que se van cumpliendo, son agendas que se van internalizando. Entonces Donald Trump ya tenía su agenda y Donald Trump sabía, y eso, por ejemplo, es algo que nosotros en América Latina hemos sufrido mucho, y creo que le compartí un video hace unos días a Armando, donde, por ejemplo, la izquierda latinoamericana ha tenido aterrizado su plan de acción desde principios de los años 90 con el Foro de Sao Paulo. Y ahí lo ha tenido hace mucho tiempo aterrizado, y el resto de los políticos tradicionales sabían cómo afrontar eso. Entonces, cuando tú tienes enfrente a un cisne negro que te rompe los esquemas, por ejemplo, como Javier Milei en Argentina, que ha roto un modelo tradicional que se aplica en América Latina y que ya lo tocaremos en otro programa, pero quiero llevarlo aquí porque es parte de, tienen ciertas similitudes Javier Milei con Donald Trump en romper los esquemas, y es el hecho de que el político tradicional te vende esperanza, pero te mantiene ahí esperanzado, no te saca de esa esperanza a realmente un cambio. Y en el caso particular de Javier Milei está rompiendo esos esquemas. Realmente
Lo rompió. Vos sabés que sale? leyendo a Daniel Esquivel, viste, en la pandemia, en un libro de él que se llama Maquiavelo y Freud, él da como ejemplo, un ejemplo de viralización, de video viral que se da en YouTube allá por el 2011, una cosa así, que es el Tano Pazman. Es un fanático de fútbol, de un hincha de un equipo de Argentina que se llama River, y que los hijos, viendo cómo se exaltaba el tipo al ver la final, un momento en que River desciende a la categoría B, lo filman y fue un fenómeno viral el Tano Pazman. Entonces, explica Daniel Esquivel explica la viralidad del Tano Pazman. Entre otras cosas, ¿qué es lo que hace viral? Bueno, que había totalmente coherencia, vehemencia en lo que él decía, da una serie de factores como buen psicólogo, y yo en su momento esperaba, ¿quién será el Tano Pazman de la política en ese momento? Estoy hablando de 2001, no había ninguno, yo no podía identificar. Después vino Milei y fue una especie de Tano Pazman de la política, y Trump fue un Tano Pazman de la política en Estados Unidos, habida cuenta de las diferencias culturales que hay. Pero lo que me sorprende a mí es cómo el tipo capta el sino de una época, y yo lo sé desde la teoría del marketing, cómo capta el sino de una época que a posteriori lo van a cristalizar. Estos dos marketineros a los que yo admiro ya han muerto, los dos, Al Rice y Jack True. Tienen dos libros, uno que se llama Posicionamiento, que ya lo dije, y otro se llama Las 22 leyes inmutables del marketing, y yo he tratado de darle una vuelta y escribir las 22 leyes inmutables del marketing político. Todavía no lo tengo porque es un tema complejo. Pero, como te digo, el marketing político es una guerra de percepciones. Esto Trump ya lo había entendido en el año 76. Después ya lo entendés. O sea, todavía no estaba cristalizado en la epistemología del marketing, no estaba cristalizado, porque lo que hacen los profesores, estos dos tipos eran profesores, tenían una agencia de publicidad, Al Rice y Jack True, y lo cristalizan en un libro, en un ensayo. Pasan las cosas en la realidad, después se escribe un paper, y después de ese paper se escriben las tesis doctorales, o se escriben libros. Los dos libros de Rice y True hablan de lo mismo y quiebran eso. Te dicen, el marketing ha dejado de ser una guerra de productos sólidos, físicos, tangibles, para ser una guerra de percepciones. El que gana la guerra de percepciones gana la guerra. ¿Entendés? Y Trump lo entiende, y cómo lo entiende. O sea, vos calculás que Trump no era un político. No tenía experiencia en el Congreso, no había sido gobernador, no tenía una carrera diplomática. Y sin embargo, en el 2015, cuando bajó la escalera mecánica de la Trump Tower, que también replicada por los Simpsons y todo eso, ¿no? Y anuncia su candidatura, los medios se rieron de él. Se rieron porque pensaban que era un chiste. Un empresario de un reality show queriendo ser presidente de los Estados Unidos. Lo que no entendieron nunca los medios, no solamente la primera vez, la segunda vez también no lo entendieron, que Trump no necesitaba credibilidad política. Trump entendía mejor que nadie cómo manipular la atención de las masas, y no solamente eso, disfrutaba con hacerlo. Porque para ganar una elección no solo necesitas ser el más preparado, necesitas ser el que domine la conversación. Y eso él lo hacía mejor que nadie. Y otra vez cito a Durán Barba, que tenía un cliente, él decía que tenía un cliente que estaba preparadísimo, que era abogado, licenciado en ciencias políticas, y que tenía todas las respuestas. Y él le dijo, mira, vos sos muy formal hablando, tenés todas las respuestas, pero ni te presentes en política porque no vas a ganar, porque no movés ni una emoción. Es más, el tipo no le hizo caso, y Barba le decía, mira, equivocate al contestar respuestas, decís que no lo sabés y que lo vas a pensar y que después vas a, porque eso te humaniza más. Trump dominaba la historia, dominaba la conversación con los medios, se cagaba en los medios. Y esta fue, o sea, la campaña donde gana por primera vez la presidencia, la campaña política más caótica de la historia moderna. Cuando Trump entra en la carrera presidencial, no lo hace obviamente como los políticos tradicionales, no busca agradar a las élites, no busca el visto bueno de los medios.
destruye el manual de política tradicional, orariza, insulta, desafía a su propio partido y dice lo que ninguno se animaba a decir. Y la gente que había perdido la fe en el sistema político estadounidense lo empieza a escuchar. En el 2016, Estados Unidos estaba dividido. Había una gran parte del país cansada de los políticos tradicionales, cansada de los discursos políticamente correctos leídos desde un pedestal de superioridad moral que no resolvían nada de la vida concreta, es decir, de qué pasa con mi helado el domingo. Cansada de ver cómo el establishment gobernaba sin importar quién estuviera en la Casa Blanca, entonces Trump capta esa frustración y la convierte en su bandera. Su lema de campaña no solamente fue una frase de campaña, fue una declaración de guerra. Hagamos América grande otra vez, Make America Great Again. Mientras los medios se burlaban de él, su base de seguidores crecía. Mientras los analistas que decían su candidatura era un chiste, los números de las encuestas subían. Y mientras Hillary Clinton hacía una campaña tradicional, intelectual, superiormente moral, políticamente correcta, Trump dominaba los titulares con cada palabra que decía, o como decimos en Argentina, con cada pedo que se tiraba. Entonces, Trump, en ese momento, entendió algo que nadie vio, y como te digo yo, si yo tuviera que preparar en este momento un curso de marketing político, no en redes sociales, pues ya lo tengo, pero marketing político tradicional, entendió las siguientes cosas: que la era digital, el escándalo es más efectivo que la estrategia, que no importa si te aman o te odian, lo importante es que hablen de vos. Y Trump hizo que todos hablaran de él todo el tiempo. Todo el tiempo durante la campaña, todo el mundo habló de Trump. Y eso sigue sucediendo hoy. Entonces, ocurrió en noviembre del 2016 lo que nadie se esperaba. O sea, que Trump gana las elecciones, el showman, el magnate inmobiliario, el outsider, contra todo pronóstico, él tenía finalmente el poder en sus manos. La gran pregunta es qué iba a hacer con él. O sea, porque en el marketing político va de cómo haces que un candidato gane unas elecciones, o sea, pero termina ahí, o sea, la función de la asesoría. Después, qué haces con el poder es otra historia, ¿entendés? Pero el marketing va de eso, de vender un candidato y de hacerlo ganar una elección. Porque una cosa, bueno, es ganar una elección y otra cosa es gobernar, en este caso, el país más poderoso del mundo. Y Trump vuelve a hacer las cosas a su manera. Gobierna como un empresario, gobierna como un showman, gobierna como un CEO que acaba de comprar una empresa y que quiere reestructurarla desde cero. Entonces, en cierta forma, la Casa Blanca se vuelve a convertir, a transformar en la nueva Trump Tower. Entonces, y desde el primer día que asume el poder, dejó en claro que no iba a jugar el juego de Washington, que no iba a negociar con el establishment, que no iba a ser un presidente tradicional, que no iba a dejar que los medios los controlaran. O sea, empezó a despedir los despidos masivos, saca a burócratas, a tecnócratas y a los políticos de carrera y los reemplazó con empresarios, con militantes y con gente de su confianza. El mensaje desde el día cero de Trump, cuando llega a la presidencia, es: Washington ya no manda, aquí mando yo. Y eso va a pagar un precio político muy alto, o sea, un precio muy alto. O sea, porque eso hizo que el establishment lo odiara aún más. Porque, repito, el sistema necesita políticos manejables, gente que siga las reglas, que respete los protocolos y que no se salga del guión. Y Trump no hacía nada de eso. O sea, tuiteaba a las 3 de la mañana contra sus enemigos, se peleaba con la prensa en vivo, despedía a funcionarios como si estuviera todavía en una escena del reality show, ¿no? Y su gobierno fue una mezcla de eso, de caos, de negocios, de reality show, y toma una serie de medidas que van a caracterizar, y que en parte les vuelve a tomar ahora. O sea, baja los impuestos como si estuviera gestionando una empresa, apretó a China con sanciones como si fuera una negociación inmobiliaria, y lo está haciendo ahora de nuevo. Se reúne con Kim Jong-un, el coreano, boludo. O sea, yo no lo podía creer, te juro. O sea, pero ya te dije que fui corresponsal de un
periódico de San Juan, y una vez escribí sobre el padre del actual premier de Corea del Norte, y tuve que estudiar, bueno, las extravagancias, ¿no? O sea, sobre todo esto, de líderes comunistas que viven mejores que príncipes de las 1001 noches. Kim Jong-un era temido, o sea, había, cada vez que quería pues, apretar a Estados Unidos a hacer pruebas nucleares, él va y se junta en Corea con este chabón, y yo no lo podía creer. Te juro, no lo puedo creer. Y en ese sentido, viste, es un tipo que te descoloca. Pero me tomo un mate, Greg. Hablo demasiado. Ya. No, no te preocupes. Aquí el más estructurado sos vos y yo siempre me divierto cuando te escucho. Pero hay algo importante que me vino a la mente como siempre. Yo trato de aterrizar los ejemplos un poquito más en lenguaje natural. Hay una película de Robin Williams del año 2006 que se llamaba El Hombre del Año, para ser exacto, donde él se autoparodia a sí mismo y él se lanza a la candidatura. Y mientras tú ibas hablando, me recuerdo de la parte en la escena de esa película, creo que se llamaba Tom Hobbs, el personaje que él resulta que una de las cosas que él hace como comediante, parodiando en ese momento, 2006, estamos ya 19 años en el pasado, casi 2 décadas, no se veía ni siquiera en la sombra. Si preguntabas por Donald Trump, Apprentice, no lo asociabas con el mundo político. Lo cierto del caso es que ahí hay una parte donde lo están entrevistando al personaje de Robin Williams, y Robin Williams dice, mira, ¿sabes qué? Para que mis competidores ya no tengan con qué atacarme, yo fumé marihuana cuando estaba en mi adolescencia, yo tuve una infidelidad, yo experimenté mi parte sexual así, o sea, un lenguaje que en ese momento, dentro del marco de la ficción de la película, no era correcto. Se veía en la ficción en ese momento, pero resulta acontece que tú te vas ahorita a la realidad, por ejemplo, y eso que tú decías de que él pelea, en se agarró Jorge Ramos, uno de los periodistas más que era reconocido de la cadena Univisión, que tenía más de 3 décadas en Univisión, precisamente hace un par de semanas, porque Jorge Ramos lo increpaba por lo que tiene que ver con cómo iba a ser para sacar 11 millones de indocumentados de Estados Unidos. Y él le decía, el problema no es 11 millones, ese no es el problema es que lo estoy haciendo. Lo que pasa es que tú tienes una narrativa que te está dictando el sitio donde, y eso está ahí en internet, lo pueden ver, y él lo increpaba, y yo tengo la certeza absoluta de que esa encarada que se dio con Jorge Ramos sacó a Jorge Ramos de Univisión, porque Jorge Ramos, después de 38 años de estar en Univisión, 33, 38 años de ser periodista en Univisión, salió de ahí. Pero es por eso, porque es un político que no necesita irse a la tradicional. Lo que tú dijiste de Corea del Norte es cierto, o sea, nadie se había atrevido a ir a Corea del Norte. Él fue y doblegó a Kim Jong-un, le dio la mano. Hay gente que cuenta que acercarse al dictador de Norcorea, si lo tocas te matan, es pena de muerte, ¿no? Le importó lo mínimo, y él tiene un gesto que en lenguaje no verbal y en programación neurolingüística, nosotros vemos, programación neurolingüística, sabemos los gestos del lenguaje no verbal. Él tiene un gesto que siempre te da la mano con fuerza y se ve el apretón con fuerza y te pone la mano aquí, Donald Trump, como diciéndote, aquí el jefe soy yo, aquí el que manda soy yo. Inclusive él se atrevió a tocar ahorita no recuerdo exactamente el personaje, creo que era un jeque de Arabia, no, tampoco los puedes tocar porque tiene su red, y él en una reunión simplemente le dio una palmada aquí, así como que, hola, aquí estoy yo, el que manda soy yo, porque él quiere imponer y él es un showman. Y hay algo importante que también quiero resaltar, que hay una película de los años 90 que se llama El protagonizada por John Travolta, en ese momento Dustin Hoffman, donde se da a conocer de que realmente el poder que tenían
las cadenas televisivas era una narrativa y que ellos llevaban la narrativa de lo que nosotros veíamos en televisión con respecto específicamente a las noticias. Y Donald Trump ha aprendido de que él es el que manda en lo que tiene que ver con su propia narrativa, porque Donald Trump inclusive tiene situaciones turbias. Por ejemplo, tuvo una situación con una trabajadora social, para no darle otro nombre fuerte a ello, y él vive igual. O sea, él doblegó la historia, esa narrativa les quitó y siguió adelante. O sea, es una persona que, mientras el sistema trata de mantener las formas, el cuestionamiento por ese lado, fíjate cómo es la cuestión. Venía porque teóricamente a esa trabajadora le habían pagado con guita de campaña, que había salido de la campaña. Ese era el cuestionamiento. Claro. Pero si vamos a hacer, qué sé yo, si me quiero poner en cínico, Greg, Clinton se la hacía chupar en la Casa Oval por una pasante, ¿entendés? Y pues nadie... Claro, a eso vamos. O sea, a esto a los hechos me remito. O sea, el que esté exento de pecado, como decía el maestro Jesús, o sea, que tiene la primera piedra. O sea, no. Más psicópata que eso, o sea, hacérsela chupar por una pasante no existe. O sea, no. O sea, el políticamente correcto Clinton, es decir, no estoy criticando. Tampoco critico, viste, a Obama porque he estudiado la campaña de Obama, enseño la campaña de Obama, qué sé yo. Pero enseño desde el punto de vista del marketing, ¿entendés? De este juego de la percepción. Pero bueno, para cerrar, ¿no? Llega el 2020 con el ejercicio de la primera presidencia de Obama. Estaba en el mejor momento de su presidencia, con una base de seguidores más leal que nunca, preparando la reelección, pero entonces pasa otro cisne negro que lo cambia, claro, de Trump, y lo cambia todo, que es la pandemia. Y muchos ven en eso el principio del fin del show, el momento en que el sistema vio la oportunidad para sacarlo del poder. Y acá es donde la historia se pone interesante, o sea, porque, como te digo, Trump parecía imparable en ese momento. La economía estaba en su mejor momento, el desempleo había bajado a niveles históricos, la bolsa de Wall Street estaba en alza, su base de votantes estaba más fuerte que nunca, los medios lo odiaban, la élite lo detestaba, pero no podían con él. Entonces llega el virus y llega el caos global, y Trump ahí comete su primer gran error porque subestima la crisis, dijo que el virus no era tan grave, dijo que desaparecería en primavera, pero el miedo ya se había instalado en la sociedad y había imágenes de hospitales saturados, también lo hubo en Argentina, cifras de muertos y el pánico colectivo. Trump, que hasta en ese momento había dominado la narrativa, pierde el control de la narrativa, del relato del virus, entonces el sistema entra en acción. Los medios aprovechan ese error, las redes sociales censuraron sus discursos, los gobernadores demócratas usaron la pandemia para debilitar su imagen, y Trump pasó de ser el presidente imbatible al líder caótico en tiempos de crisis. Y luego vino el segundo golpe, que son las elecciones del 2020, Trump contra Biden, el outsider contra el político tradicional de toda la vida, el showman contra el burócrata perfecto. Pero esta vez no fue una elección normal. Esta vez el sistema no iba a permitir que Trump ganara otra vez. ¿Cómo? Primero modifican las reglas del juego. Primero se impuso el voto por correo masivo con la excusa de la pandemia. Luego se generaron cambios en procesos electorales. Esto tiene una explicación más extensa que no podemos, pero hay echa la ley, echa la trampa. Y se eliminaron controles en el control. ¿Te acuerdas que Stalin decía que el que gana las elecciones no es el que gana realmente, sino el que cuenta los votos? Bueno, se eliminaron controles que eran estándar en otras elecciones y que en este momento, por la pandemia, se eliminaron. Entonces, con una narrativa preconstruida, hay una narrativa preconstruida desde antes de la elección, y ahí estábamos en el imbricar en la realidad un discurso. Esta narrativa decía que Trump iba a perder mucho antes de que la elección ganara. Se preparó un discurso donde si
si Trump denunciaba fraude electoral, sería un ataque contra las democracias, y se usaron las grandes plataformas tecnológicas para censurar cualquier visión contraria a estos ejes discursivos. Entonces, la noche del 3 de noviembre todo se cumple, o sea, Trump arranca ganando en los estados claves, pero de repente, en plena madrugada, el conteo se frena, y cuando volvió, las cifras habían cambiado. Los medios declararon a Biden como ganador, las redes bloquearon cualquier denuncia de fraude. Trump, el hombre que había dominado la narrativa, de repente es silenciado. Pero si tenemos en cuenta las psicologías de Trump, no iba a ser tan fácil. O sea, Trump empieza a luchar, a denunciar irregularidades, dijo que le robaron las elecciones, y ahí es cuando el sistema cierra filas contra de él y en torno a Joe Biden. Es decir, Twitter lo bloquea, Facebook lo elimina de sus publicaciones, los tribunales lo rechazaron, su denuncia en cada caso, y sucede lo que dijimos en el programa, ¿te acordás cuando hablamos del resultado de las elecciones? El 6 de enero del 2021, miles de sus seguidores marcharon al Capitolio y el caos estalló. Los medios aprovecharon ese momento para llamarlo de golpista, y fue el último acto de esa primera presidencia de Trump. Es decir, el sistema había logrado sacarlo, Trump deja la Casa Blanca el 20 de enero del 2021 y Washington celebró su regreso a la normalidad. Pero la pregunta era, conociendo la psicología de Trump, ¿realmente había terminado el show? ¿Realmente Trump, este empresario indómito, estaba acabado o solo estaba preparando su próximo movimiento? La realidad es que ha demostrado empíricamente que jamás Trump se da por vencido y jamás se retira en silencio. Tal vez, y solo tal vez, el capítulo más grande de su historia todavía no ha comenzado. ¿Por qué? Bueno, porque lo habían censurado en las redes y creció aún más, porque le cerraron la boca y su base electoral se hizo más leal y creció, inclusive creció. Lo llamaron una amenaza para la democracia y millones de personas vieron en él la única persona que se animaba a enfrentar a un sistema consolidado y cristalizado en el poder. Y entonces llega el 2022 con el gran anuncio que Trump se postula nuevamente a la presidencia en el 2024, y fue el regreso más temido del establishment, porque ahora Trump no era un empresario jugando a un showman, jugando a ser presidente. Ahora era un expresidente con experiencia, con seguidores más radicalizados y con la convicción de que el sistema lo había traicionado. Además, porque Trump no es solamente un hombre, Trump es un símbolo. Es el símbolo del tipo que desafió a las élites, siendo él parte de la élite de los millonarios y que sobrevivió. Es el líder que demostró que los medios pueden perder el control de la narrativa. Es la prueba viviente de que un outsider puede derrotar al sistema. Entonces, nada, ya no tiene que preocuparse, una vez ganadas las elecciones, ya no tiene que preocuparse por la reelección, porque ya no tendría edad biológica, salvo que tenga adicción al poder, para volver a ser reelegido. Ya no tiene que negociar con el Partido Republicano, porque el Partido Republicano ha ganado con él en las últimas elecciones, y ya no tiene que cuidar de su imagen, porque su imagen está consolidada. Ahora solo tiene que gobernar, y lo está haciendo con la brutalidad que lo caracteriza, o sea, de un CEO o de un CEO que acaba de recuperar su empresa. Lo primero que ha hecho es dar un golpe contra el Deep State, con el Estado profundo, haciendo una limpieza de agencias, o sea, de despidos, o sea, porque sabe exactamente quiénes lo traicionaron, quiénes maniobraron para sacarlo en el 2020 y quiénes han filtrado información para debilitarlo. Lo sabe y ha actuado en consecuencia. La segunda gran maniobra que ha hecho es una guerra contra las Big Tech, o sea, las grandes tecnológicas, porque no se olvidó nunca de que Twitter lo censuró, de que Facebook y Google lo bloquearon, y nunca se olvidó cómo la CNN y otras cadenas televisivas junto con el New York Times lo demonizaron.
La respuesta de él, ¿qué ha sido? Regulaciones masivas contra las redes sociales y los medios progresistas, el fin del monopolio de las plataformas de Silicon Valley. No sé si te acordás del año 99, yo me acuerdo cuando después del juicio contra, de monopolios contra Rockefeller y las productoras de petróleo, el segundo gran juicio contra monopolio fue contra Bill Gates y la Microsoft. Y fue el día que... Correcto. O sea, claro, ¿viste? O sea, Bill Gates, o sea, ¿qué pasa? O sea, Bill Gates, Microsoft estaba presente en el 95% de las computadoras del planeta. ¿Entendés lo que es estar presente en el 95%? Es una brutalidad. El 90%, una cosa, ¿viste? Brutal. Entonces era un monopolio. Y en Estados Unidos hay leyes antimonopólicas. ¿Qué había hecho Bill Gates en ese momento? Para mostrar, hacer una demostración de poder, una demostración de fuerza, deja de cotizar las acciones de Microsoft en el sector secundario, digamos, y empieza a cotizar en el sector donde cotizaban las empresas formadoras de precio, por decirlo, las acereras, las grandes polos químicos industriales, ¿entendés? Entonces, le hacen ese juicio de monopolio contra la Microsoft, caen las acciones de la Microsoft y cae todo el sector, ¿entendés? En ese momento ya arrastra y hay un contagio en todo el mundo. Entonces, aprovechándose de esas leyes antimonopolio, ha ido contra Silicon Valley, o sea, porque no quieren que vuelva a silenciarlo, y ahora está usando todo el poder para lograrlo. Otra cosa, con su política exterior, Trump es un nacionalista, o sea, hay un River Boca, como decimos en la Argentina, de globalistas contra nacionalistas. En el caso de Joe Biden era un globalista, pero él es lo contrario, es un nacionalista que propugna por el fin de la globalización como fenómeno. Ya la hemos definido en otros momentos a la globalización. Ha declarado el fin de las políticas progresistas al exterior y ha promulgado una reducción del financiamiento a la OTAN y organismos internacionales, es decir, quiere que Estados Unidos deje de ser la policía del mundo y quiere que los aliados paguen por su propia defensa. Como te dije, ha vuelto a renegociar acuerdos con China y Europa en términos duros y justamente él quiere que vuelva, que América vuelva a ser grande otra vez, o ser aislacionistamente grande otra vez. No sé si lo va a lograr. Y hay una crisis interna por su lucha contra el progresismo. O sea, amenaza con cortar fondos federales a los estados más progresistas de Estados Unidos, refuerza la presencia de la Guardia Nacional en ciudades conflictivas, flexibiliza la aportación de armas para empoderar a sus seguidores con la segunda enmienda, etcétera, etcétera. Toma medidas contra la Corte Suprema. Acordémonos que la Corte Suprema le rechazó cada denuncia de irregularidades contra las elecciones donde gana Biden. Entonces, nada, se mueve en esa dirección. ¿Qué significa Trump para el futuro? Primero, o sea, desde el punto de vista no de licenciado en ciencias políticas, repito, yo no soy licenciado en ciencias políticas, no me interesa, soy un marketinero. O sea, que estudia estos fenómenos desde el punto de vista del marketing. Toda la episteme, o sea, todo el conocimiento del marketing político nace en Estados Unidos. O sea, nace con Joseph Napolitan, un tipo que empieza a teorizar sobre esto. Trump ha cambiado las reglas del juego. O sea, el Estados Unidos no es el mismo del 2016. El conflicto interno se ha intensificado. Las élites y los demócratas están desesperados, los republicanos tradicionales están divididos y el país se ha polarizado más que nunca en estos últimos años. Y Trump está cumpliendo su promesa de destruir el sistema. Ahora bien, la gran pregunta es si lo va a poder lograr, porque el sistema no se va a quedar de brazos cruzados, porque el establishment otra vez va a buscar frenarlo a cualquier costo, a cualquier manera, y los medios, los tribunales y los estados progresistas, todos van a resistir. Entonces,
La pregunta es, ¿Trump va a ser capaz de consolidar su revolución o el sistema lo va a destrozar antes de que pueda terminar su trabajo? Y para mí, viste, si me pongo apocalíptico y no integrado, la batalla final en Estados Unidos ha comenzado. Hay que ver lo que viene. Tengo una proclividad, viste, yo soy un hombre de vaso medio vacío, no de vaso medio lleno. Esto es un defecto en mí. Y si por la formación religiosa que he tenido desde que era chico, tengo una visión apocalíptica de la realidad, no integrada. Digo, por parafrasear a... te puede gustar o lo puedes odiar a Trump. Lo que no puedes hacer es ignorarlo. ¿Me entendés? No puedes ignorarlo. Y no puedes quitarle el mérito que tiene. Por las razones que fueran, por las razones que fueran lo que los ha movido al tipo a no quedarse, como decimos en la Argentina, haciendo la plancha en el agua, sino siendo un extra millonario. O sea, la vida solucionada de él y de no sé cuántas generaciones más de él, sino que ambicionó a ser el presidente de los Estados Unidos y lo logró. Eso tiene un mérito. Eso es correcto. Bueno, yo coincido contigo. Yo a veces no soy tan optimista cuando yo reviso el sistema y sus cositas. Y yo voy a cerrar el programa, como siempre, desde el punto de vista cinematográfico, citando el año pasado una película del estudio A24 que a mí me sorprendió por la crudeza y por la premonición, que yo también he aprendido que el cine es un medio de transmisión de información de hace muchísimos años que funciona con algo que se llama primado negativo. Y en específico, esta película fue dirigida por Alex Garland, para ser exacto se llama Civil War, que plantea un final distópico en Estados Unidos donde se presenta una guerra civil. O casualidad que todo gira en torno a el hecho de que el presidente en esta película es considerado un loco, un demonio que quiere destruir a lo que es Estados Unidos. Estados Unidos está dividido en la película y al final terminan doblegándolo. Entonces, yo le he recomendado esa película a muchas personas porque el sistema es capaz de llegar a ese extremo, de partir Estados Unidos. Yo he visto varias series de televisión y varias películas donde se ha planteado esta hipótesis, pero esta película era demasiado real. O sea, es como si estuvieras viendo un documental de lo que potencialmente en los años venideros. O sea, yo estoy hablando de dentro de 20 años, 30 años, 40 años, no, de lo que puede pasar en 2 o 3 años. Si no puede ser hasta en 1. Así que yo no soy muy optimista porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de destruir imperios que tienen más de 100 años, por ejemplo, como en algún momento cuando el imperio del petróleo, de los combustibles fósiles se vio amenazado, por ejemplo, por Stanley Meyer, a principios de los años 90 con su invento que iba a revolucionar los carros que ya existían para que funcionaran con agua, o qué casualidad que Stanley Meyer terminó muerto en un estacionamiento de manera extraña. Así que... hay varias sí, curas contra el cáncer, curas, ¿entendés? Contra la diabetes, o sea, hay muchas cosas, viste, que te dan miedito. O sea, realmente, o sea, sí, que violan la ley de los grandes números, lo que se llama en probabilidad ley de los grandes números. O sea, ¿entendés? O sea, hay otro caso, hablando de eso, que lo vi en internet, del papá de un ingeniero yanqui. No era Meyer, era otro muchacho más joven que viene excitado y le dice al papá, papá, he inventado un motor que funciona con agua, necesito un poquito de nafta o de gasolina, como nosotros decimos nafta en Argentina, y con eso arranca y funciona. O sea, había disociado el hidrógeno del agua y le dijo el papá, destruí ya eso, hijo, porque vas a perder la vida, y termina siendo así, ¿entendés? Ahora, tenés que tener mucha cintura, loco. O sea, desde el punto de vista político, tenés que tener mucha cintura. Porque no es solamente creérsela, no es solamente decir, hay muchos los factores que entran en juego.
Sí, es que son muchos elementos y es el hecho de que el problema de desafiar a las personas que tienen la estructura del sistema es que tú tienes que tener el mismo músculo de respuesta. Puede ser un showman, puede ser una persona que temporalmente tengas el poder, pero el sistema te va a buscar la vuelta y ya los elementos recientes, hace 4 años, hace 5 ya, durante el 2020 y todos los acontecimientos que ya son de conocimiento que tenemos, nos demostraron que al primer error cometido se fueron como una ola en contra de él y probablemente en algún momento va a cometer un error porque por más preparado que estés, el sistema te muestra que si te equivocas una sola vez, por ahí va. Pero bueno, esperemos que nosotros no seamos pájaros de mal agüero y que al final toda la situación detente en una mejor forma. Así si hay que alguien nada, que agradecer a esté las viendo, personas. sí. No, dale, Si dale. hay alguien, Dale, cierra. no, si hay alguien que esté viendo el programa, ¿viste? Que esté interesado en política y sea un futuro líder político, yo les aconsejo leer un libro de el médico de Winston Churchill, que fue Lord Moran, que estudió el fenómeno del liderazgo en 1914 porque vio las atrocidades que se hacían en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Lord Moran, él escribe un libro hace un siglo, pero es el mejor libro que yo he leído sobre liderazgo, sobre liderazgo. O sea, de ahí saqué la frase, un líder es a persona que hace lo que dice y actúa en consecuencia y todo lo demás. Lord Moran, Leadership se llama. No sé si está traducido al español, yo lo leí hace muchos años en inglés. Sí, es que ser líder es las emociones gestionadas y tener la capacidad de tomar las decisiones que nadie quiere tomar. Y ahí sí voy a citar también para cerrar una película que se llama U-571, protagonizada por Matthew McConaughey. No recuerdo el año ahorita, creo que hace como unos 15 años salió esa película, 15, 20 años, donde Matthew McConaughey está dentro del famoso, porque fue un submarino que existió, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, y él estaba desesperado por ser el capitán, pero el capitán del submarino U-571 le dice, el problema que te hace falta a ti como líder es que tienes que tener la capacidad de tomar las decisiones difíciles y vas a ver morir a muchas personas con esas decisiones. Cuando aprendas a tomar esas decisiones vas a liderar. De esto habla Morán, o sea, de saber tomar decisiones inclusive que tengan como, o sea, porque en la Primera Guerra Mundial murieron no sé cuántos millones de personas. Claro. Tenés que tomar las justas decisiones, incluyendo como riesgo la muerte tuya propia y de tu propio camarada, ¿entendés? Esa es la cosa. No cualquiera llega a esa. Y ahí es donde se habla de psicopatía o de disociación, ¿entendés? Yo escribí una novela sobre la guerra de Malvinas en Argentina, ¿no? Y bueno, había un tema recurrente, aquellos que ocupaban posiciones de mando, 40 años después, les pesaban sobre los hombres y sobre el recuerdo de estos tipos las decisiones que habían tomado y que le habían costado vidas a sus subalternos. ¿Entendés? Les pesaba, porque eran tipos, eran gente joven, ¿entendés? O sea, no es para cualquiera, no es para cualquiera. O sea, lo que dijimos al principio, esta gente que está allá arriba no son como vos y como yo, o sea, no, porque es otro nivel de juego, ¿entendés? Es otro nivel de la Matrix, o sea, no es este nivel. Es correcto. Es que es cierto. Es una escala de la realidad que nosotros, los mortales que estamos haciendo vida común, que lo vemos desde fuera, no terminamos de entender hasta que en algún punto, si es que llegamos allí, esta es porque nos hemos preparado para tener la capacidad de soportar esa realidad, porque esa realidad conlleva a la toma de decisiones que un mortal común como nosotros no tomaría. Así que nada, agradecerle como siempre a todas las personas que nos han acompañado hasta aquí, ya 1:22. Es que este es un tema bastante extenso y por eso queríamos ser precisos, concisos, plantearlo como dijimos al principio,
con la claridad mayor presente para que de esa forma, bueno, aterricemos la realidad y entendamos por qué él está tomando las decisiones que está tomando, por qué está yendo en el camino que está yendo y que probablemente todo el 2025 va a ser diariamente un mar de noticias que vienen por Donald Trump. Nada, me despido como siempre diciendo la frase icónica de nuestro programa: que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor, namaste. Mi alma saluda a tu alma. Nos vemos la próxima semana entre martes. Nos vemos. Namaste. Namaste.